afectuoso saludo a todos los miembros de esta importante comunidad que comienza en este momento a ser muy importante. Y quiero además lamentar profundamente no estar con ustedes allí y disfrutar de las maravillas de mi tierra y el calor, sobre todo, de los amigos. Por motivos de salud, como ya lo dijo mi coronel, no pude viajar y pensaba dar esta conferencia desde mi casa, pero como el hombre propone y Dios dispone, me encuentro hospitalizado y por eso voy a compartirla desde la habitación donde me encuentro. Quiero que desde aquí se oiga mi voz llevando un mensaje de esperanza a todos aquellos que creemos en la hispanidad, que la vivimos, que la transmitimos a nuestros hijos y que estamos dispuestos a recuperarla para devolverle su puesto en el escenario mundial. Hace muchos años empecé a sembrar esa semilla y hoy me reconforto ver un semillero por doquier, tanto en España como en Hispanoamérica, que va dando sus frutos con actos como este y con gente como ustedes dispuesta a trabajar por esta nobilísima causa. Mientras Dios me conceda vida, seguiré hasta el último aliento, sembrando y trabajando para que este proyecto se consolide y se fructifique. Agradezco al comité organizador del Congreso, muy especialmente a mi general Serpa y a mi coronel González, la oportunidad de conectarnos por este medio, así como a mis amigos de la Asociación Reinos de España, que hizo posible conectarnos desde Madrid. Agradezco la presencia de mi hijo Manuel en este acto, quien me representa, y les recuerdo las palabras que una vez dije a todos mis hijos. Si os preguntan algún día si sois inmigrantes, decid que no, que sois españoles y que hacía 200 años nos habíamos ido a la consolidación de un proyecto iniciado por Isabel la Católica y por supuesto llevado a cabo por todos los héroes que sacrificaron lo que tenían y hasta lo que no tenían para llevar a cabo esta colonización en el buen sentido de la palabra, porque colonizar es poblar, no es necesariamente explotar el trabajo ajeno. Así que empezamos con nuestra presentación en este momento. ¿El otro? No. Sí, es que el es en blanco. Bien. Digamos que este contexto imperial de quienes éramos nos va a facilitar entender quiénes somos ahora en estos momentos trágicos que vive la América española. El imperio español europeo, porque todos deben saber y las nuevas generaciones entender que este fue un gran imperio, un imperio que llevó la colonización a todo el resto del planeta, prácticamente dándole la redondez al mundo, la redondez que hoy conocemos. Finalmente vemos por qué estoy diciendo que España le dio la redondez al mundo. Vemos aquí el imperio en América, en Norteamérica y Centroamérica, y vemos las otras posesiones españolas en distintas partes del mundo, incluyendo cuando España se hace dueña por razones dinásticas de Portugal, como el imperio portugués o las posesiones portuguesas, que a esas sí les podemos llamar colonización en el mal sentido de la palabra, cómo España se extendió por el mundo entero. Bueno, España también
no solamente lo hizo, esta colonización en el buen sentido de la palabra, a través de la cruz, sino a través de la espada para defender las nuevas posesiones. Y porque Dios, como lo dijo el almirante Hollack de Holanda, Dios es español porque le dio todo prácticamente a España. El capitán de la flota británica, el almirante Beaver, remitió esto a la corte española. Remitió esto, perdón, a la corte inglesa. Creo poder aventurarme a decir que ellos, los criollos, son extremo leales y apasionadamente adictos a la raza, no solamente a la raza española, porque esa parte la omití, sino a la casa de Borbón. Miremos cómo España, a través de la colonización, es decir, de la población, extendió su cultura en medio mundo. En 1500, España hizo el primer mapa del Nuevo Mundo con Juan de la Cosa. En 1517, la primera geografía de América con Martín de Enciso. 1536, las primeras imprentas, libros y cartografías y diccionarios de lenguas aborígenes y grafías. Es decir, nadie entiende que como algunos dicen que los españoles asesinaron a los indígenas, nadie entiende para qué tradujeron a nuestra lengua española las lenguas que hablaban los aborígenes de América. En 1541 España publicó o hizo el primer periódico, o nació a la luz el primer periódico que se llamó Hoja de México. En América del Norte, para que ustedes vean y comparen, el periódico solo apareció en Alemania en 1615 y en Inglaterra en 1600, es que aquí esta parte no la veo, me corta la mitad, hay que cerrar esta. Eso no puedo hacer nada, es el PowerPoint que tenemos. Ah, bien. Eso. En 1704. En Alemania la luz en 1615 y en Inglaterra 1622. Y digo, vio la luz porque el cuento o la mitología que han tejido sobre España es que los españoles eran oscurantistas. Por supuesto, haber fundado periódicos antes que otras potencias europeas desmiente, en primer lugar, esa noción que se ha extendido por el mundo entero. En 1543, las primeras escuelas industriales para indios. En 1575, libros en 12 lenguas indígenas. Y 100 años antes de que los ingleses imprimieran su primera Biblia, traducida por John Eliot, volvió otra vez a interferir. En 1538, la primera universidad, y en 1579, la primera autopsia de un cadáver en la Universidad de México, antes que en Europa, por el médico Félix Plater en Basilea. Es decir, si hubieran sido tan oscurantistas, si hubieran impedido extender la medicina o la ciencia en América, como también se dice, pues evidentemente, ¿para qué le hacían una autopsia en 1579 a alguna persona que murió en México? Bien, pues el resumen cultural lo podemos decir de la siguiente manera. La cultura política fue la creación del Cabildo en 1539 y la Real Audiencia en 1547.
La cultura jurídica, la promulgación en 1542 de las 39 leyes de Indias. La cultura religiosa, la construcción de la catedral. En 1548 consolidó la cultura religiosa, la cultura del descanso, la Real Orden de Carlos I de guardar sábados y domingos, la cultura del aprendizaje, con las primeras escuelas construidas en 1554, las escuelas para niños huérfanos en 1556. Todo esto sigue desmintiendo el oscurantismo español. Bien, pues seguimos con la cultura misionera, la primera cátedra de filosofía en 1571, la cultura científica en 1653, la expedición botánica en 1783. Ni franceses, señores, ni holandeses, ni portugueses hicieron algo parecido en sus colonias americanas, y ni siquiera en sus colonias del este mundial, del este del mundo que conocemos. La cultura asistencial hospitalaria, cada ciudad contaba con un hospital al menos. Miren ustedes, Ciudad de México tenía 11 hospitales, 6 en el siglo XVI, es decir, recién llegada España a México, fundó 6 hospitales y los consolidó a 11 en siglos posteriores. En Lima, 8. Los portugueses no fundaron una sola universidad en Brasil. La cultura de la salud pública, la primera vacuna contra la viruela traída de España a Nueva Granada por el virrey Amar y Borbón, que podríamos nombrarlo como el último virrey que España tuvo en la Nueva Granada. Y desde allí se vacunó al resto de América y Filipinas. Esto es un hito científico que se hizo en 1803. Y la reina Isabel, en su codicilo dice: suplico al rey mi señor muy afectuosamente y encargo y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados. Es decir, aquí es donde surgen los derechos humanos y llegan a la luz de la cultura y de la civilización. Títulos nobiliarios, que los españoles no consentían que los criollos detentaran altos cargos políticos en América, lo desmiente esto. Y por supuesto, no solamente cargos políticos, sino también cargos importantes en la administración pública. En Cuba se repartieron los títulos nobiliarios de la siguiente manera. En Cuba había 48 condes, 51 marqueses, un duque y duques, 5. En Cuba. En México, 48, 52 y 2. Y en el Perú, 52, 65. Y por supuesto, Cuba consolidó la mayoría de títulos nobiliarios en América. Y por supuesto, el que desmiente categóricamente la leyenda negra de que los españoles no consentían detentar actos públicos, tenemos que, para mí, el más importante fue don Joaquín de Mosquera y Figueroa, popayanejo, presidente de la tercera regencia, es decir, un virtual rey, porque hizo las veces de don Fernando VII, que estaba preso en Bayona, elegido, y fue don Joaquín de Mosquera y Figueroa elegido por las Cortes Españolas en 1812. Fue el que sancionó la Constitución de 1812, que es la segunda constitución del mundo después de la Constitución americana. Pues. Así que
Se hizo esto en los siglos, en el siglo XIX, donde realmente se corría el peligro de ser invadido por otras potencias europeas en América. El marqués de, miren los altos cargos ocupados por criollos. El marqués del Surco fue ayo de los Infantes y estaba incrustado en la corte misma. Nicolás Manrique y José Munive fueron consejeros de guerra y José Munive consejero de Hacienda de los ministerios de su majestad. Miguel Núñez, consejero de órdenes. El marqués de Villarrocha, presidente de Panamá. El marqués de Casafuerte, virrey de Nueva España, el territorio más rico del imperio. Pedro Corbete, capitán de la flota española. A mí me gustaría que me presentaran algún norteamericano que hubiese sido capitán general de la flota británica. Proporciones de altos cargos en las reales audiencias desde 1687 a 1750. Pues miren, en Manila, México y Santo Domingo los criollos eran el 18% y el 82% porque eran las provincias más vulnerables a los ataques de los británicos. Pero en otras reales audiencias, en Quito, Lima, Charcas, Chile, Guadalajara y Lima, los cargos ocupados por los criollos era el 55% y el 45% por los españoles peninsulares. Charcas, 68% criollos, 32% españoles. Y en el resto de audiencias, la proporción, si se comparan todas las audiencias, era 44% criollos y 56% españoles, simplemente porque en las partes costeras de Manila, México y Santo Domingo, pues se requería mayor presencia de tropas españolas versus tropas auxiliares americanas. Bien, otras observaciones tenemos. El fraile Tomás Gage en 1677 compara la capital de México con Venecia y cree que es una de las más ricas y grandes del mundo, de casas hermosas y espaciosas. Gage consideraba que de los 30.000 habitantes de esta ciudad, esta ciudad tenía por lo menos la mitad de los habitantes tenía coche, ya que por sus calles circulaban unos 15.000 coches. Que alguien diga de algún país cuya mitad de la población tenga coches para circular por las calles. Lucas Alamán, historiador de la época, dice: pocas veces en la historia de la humanidad podía contemplarse y disfrutarse tal lujo y comodidad como los existentes en México, cuyas monedas de oro y plata circulaban por todo el mundo. Si en algún momento paso más rápidamente las diapositivas es para no violar, digamos, el tiempo asignado para esta conferencia. El barón Humboldt aseveró que el nivel de vida de los indios bajo el régimen español era superior al de los campesinos europeos, particularmente de los rusos y alemanes del norte, y decía que su estado es muy preferible al del campesino de gran parte de la Europa septentrional. Humboldt establece y compara los salarios del campo en México con los que se pagaban en Bengala y otros países. Por ejemplo, si México pagaba el 100%, en Bengala pagaba el 20%, con lo cual se nota que un campesino mexicano bajo los españoles cobraba 5 veces más que un campesino de la India bajo los ingleses. Y Humboldt dice que la Nueva España, cuya población no se eleva a más de 6 millones, da al tesoro del rey de España doble renta neta de la que la Gran Bretaña extrae de la India, que contiene una población 5 veces mayor. Un minero mexicano cobraba de 25 a 30 francos. Ojo con este dato, queridos amigos, de 25 a 30 francos por semana de 5 días.
En Sajonia el mismo minero cobraba de 4 a 4,5 francos. Es decir, se prefería prácticamente por todo el mundo trabajar en América que trabajar en Europa, por ejemplo. Bueno, la imposibilidad del exterminio indígena. Me he tomado el trabajo de ver los cuadernos de bitácora de muchos buques y he llegado a la conclusión que de 1493 a 1600, es decir, 107 años, la inmigración española a América fue de 54.881 españoles. Es decir, ¿cómo podían 54.881 españoles haber asesinado a 20 millones de indígenas? Que es el cuento que anda por ahí. De 1493 a 1519 llegaron 5.400 españoles y de 1520 a 1539, 13.262. En fin, ustedes pueden ver las cifras allí. Es decir, esto nos da a nosotros la verdad estadística, que es por asimilación y mestizaje. La verdad censal, porque los españoles tenían la costumbre, por supuesto que hoy está establecida en todo el mundo, de hacer censos de población y llegaron a la conclusión que si disminuía la población indígena era porque por la mezcla entre españoles e indígenas. Y la verdad científica, que es que el virus Cocolistli de los aztecas exterminó buena parte de la población indígena de México. Y comparemos el esclavismo. En Francia, las Antillas francesas, de una población de 310.000 habitantes, el 77% era esclava. En la Gran Bretaña, de 550.000 habitantes en las Antillas, el 84% era esclava. En Jamaica, el 85% era esclava. En Estados Unidos, 5 estados de los Estados Unidos del Sur, el 70% era esclava. En España, en las Antillas españolas, el 11%. Comparen, desde el 85%, 70%, 77% al 11%. Cuba tenía el mayor porcentaje por su trabajo tan brutal que era cortar caña de azúcar. Y tenía el 29%, que es significativamente menor que las cifras anteriores que he dado de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En México, de 6 millones de habitantes, la esclavitud era del 0,02%. Es decir, como los españoles eran esclavistas y trajeron todos los esclavos del África para colonizar, eso sí, mala palabra usada y casi que mal entendida por todo el mundo, podemos concluir que España no fue la potencia que esclavizó más gente. La división de poderes en América proviene, por supuesto, de los españoles, con la organización del Cabildo, que era el poder legislativo local. El Cabildo fue una de las primeras instituciones que España impuso en América para dividir el poder, es decir, para seccionarlo de tal manera que no hubiese demasiadas violaciones por parte de la autoridad pública. Y los cabildos eran instituciones urbanas que ya existían en Castilla desde tiempo atrás. Representaban a la comunidad y se ocupaba del gobierno y de la administración de las ciudades. El cabildo era un pequeño parlamento. En conclusión, la Real Audiencia era el poder ejecutivo que tenía funciones judiciales, era un poder equilibrante. Inglaterra, en la Cámara Alta era hereditaria. En la Cámara Baja votaban rentistas, que era el 1% de la población. En Francia votaban el 0,0025% de la población. Tras 600.000 decapitados,
Las cifras vuelan, por supuesto, porque de 400, unos dicen que 400.000, otros que 600.000. Total, los historiadores no se ponen de acuerdo con las cifras, pero podemos ver cómo los derechos del hombre funcionaron en Francia. Pero también nos da una lección: las revoluciones nunca han sido buenas, nunca. Y la guillotina evidentemente no le dio más derechos a los franceses. Pues bueno, dadas las exigencias de propiedad en la Revolución Francesa, solo podían votar 80.000 personas de 32 millones de habitantes. La pregunta es, ¿creó la guillotina e inclusive la Constitución francesa unas mejores condiciones políticas? ¿Se justificó? Y debemos decir lo siguiente, que si el Cabildo era un pequeño parlamento en América, fundado e iniciado por los españoles como una gran composición jurídico-política, podemos preguntarnos cómo se elegían a los cabildantes. Pues se elegían simplemente por voto cooptado. Había una cooptación, como la que tenemos hoy en Colombia, por ejemplo, en las altas cortes, y como tenemos en España en la Corte Constitucional, que quieren cambiarla a votación estrictamente política. Bueno, pues en Inglaterra, por ejemplo, la democracia era limitadísima. La Cámara Alta era hereditaria y nobiliaria. La baja es ocupada por quienes poseían propiedades, entre otras cosas, y repito esto porque Bolívar instituyó en Colombia la votación si la persona tenía propiedad inmobiliaria o en su trabajo no dependía de nadie, sino que era dueño de sus propios negocios. En cambio, en España, si había cooptación para elegir funcionarios, no funcionarios, sino más bien servidores públicos, pues evidentemente ser cooptado era un procedimiento pues inmejorable en la época, porque no había en ninguna parte del mundo elección popular de alcaldes, gobernadores o cabildantes, pero en ninguna parte del mundo, sin que hubiese unos requisitos previos para ocupar esos altos cargos. Es decir, en todo el mundo existían otros sistemas, pero evidentemente no había voto popular. Y en América católica e hispánica se teje el odio hacia España, porque España era un hegemón político, dominaba buena parte de Europa, dominaba buena parte del Asia y dominaba la mayor parte de América. Por las guerras religiosas de los protestantes contra los católicos en Europa, por ejemplo, la expulsión de los judíos, que es de la única expulsión de que se habla, pero hay otros países que expulsaron no por las mismas intenciones de los españoles, que era conservar y consolidar la religión en Europa y sobre todo en sus posesiones. En Europa resulta que los expulsaron sencillamente porque los monarcas de las potencias europeas estaban tan endeudados con los judíos que era menester expulsarlos para quedarse con el dinero de los que debían a los judíos. Bien, pues ahí ven ustedes las cifras de otras expulsiones anteriores a la expulsión de los judíos en España, y que fueron por otras razones mucho más pedestres que la expulsión, pero sobre todo porque a España se le ha dado durísimo con el tema de la expulsión en 1492, y sin embargo ninguna otra
colonia, ninguna otra potencia europea lleva esa carga sobre sus hombros. Pues bueno, y miren ustedes, el contexto, vamos a pasar un poquito rápido, llevó no solamente en los países, en las diferentes potencias que rivalizaban con España, era nula la instrucción a los indígenas, por considerarlos inútiles, inclusive que en algunos países que no tenían alma. La primera universidad se fundó en Norteamérica en 1636 y en Hispanoamérica ya estaban funcionando 15 universidades. La salud y la caridad, escasa y deficiente en otros países. Nula ayuda médica a indígenas y esclavos. La arquitectura y el arte, miren ustedes, por ejemplo, las casas de madera de los Estados Unidos, que con cualquier huracán salen volando y se convierten en astillas y en fin, se caen muy rápido a través de esos embates que la naturaleza nos da. En fin, las construcciones fuertes de los españoles, con mampostería, etcétera, evidentemente era casi que el emblema de que los españoles se iban a quedar en América, que es lo que nosotros pretendemos con los americanos: igualdad de condiciones, igualdades políticas, igualdades comerciales con los españoles. Bien, vamos a pasar un poco rápido. Miren ustedes la Inquisición católica y la Inquisición protestante. En 250 años en toda América fueron ejecutadas 100 personas. Sin embargo, la Inquisición, el San Benito de la Inquisición, se la asignan a España, y ningún otro país que las hizo realmente con sevicia se le asigna tal expulsión, tal inquisición. En Cartagena de Indias, donde ustedes están y yo los acompaño desde la distancia, fueron ejecutadas 5 personas en 3 siglos. Allí se exhiben instrumentos de tortura, pero si ustedes preguntan e indagan a fondo, resulta que ninguno de esos instrumentos fue usado en Cartagena de Indias. Y en España fueron ejecutadas 46 personas de 125.000 procesos abiertos, es decir, el 0,0005%. En la protestante, la Inquisición protestante, en Alemania se ejecutaron 10.000 personas en 10 años. En Europa, 50.000 personas de 100.000 procesos abiertos, es decir, se ejecutaba el 50% de las personas a quienes se les abría un proceso inquisitorial. De manera que en España, miren ustedes las cifras: 5 personas en 3 siglos, y en España 46 personas, y en toda América 100 personas, en comparación con Alemania 10.000 personas y en Europa 50.000 personas. Bueno, el Morning Post de Londres gritaba: a España hay que vencerla en América, no en Europa. Y la riqueza real, sólida, sustancial, productiva de la América española está sobre el haz de la tierra, a la vista de todo el mundo, que es donde los británicos la cosecharán. John Adair, militar estadounidense en 1804, dice: México nos deslumbra, no esperemos más que la orden de marcha. Y bueno, sí marcharon, se quedaron con la mitad del territorio mexicano. Y los ingleses habían calificado a Ciudad de México como la ciudad más rica y espléndida del mundo. ¿Y dónde empieza todo, señores? Por lo menos en la Nueva Granada había, y en Bogotá concretamente, es decir, Santa Fe de Bogotá, el santuario de Antonio Nariño, una logia masónica, la tertulia eutropélica de Manuel del Socorro Rodríguez y la del Buen Gusto de Manuela Santamaría de Rodríguez. Bueno, miremos la financiación británica del conflicto, porque esto nos enmarca la tragedia por la que estamos pasando en América, a raíz
de los tesoros que se llevaron los ingleses. Y, por supuesto, el mayor tesoro, que es la iniciativa privada y los empresarios. La ayuda de Inglaterra a la independencia fue militar, política, diplomática y económica. Los antecedentes se remontan a 1806-1807 con la invasión a Buenos Aires. La primera con 1.700 soldados, la segunda con 14.000 hombres, 20 navíos y 90 transportes. En 1809 el acuerdo hispano-inglés de auxilio frente a Napoleón resulta ambiguo frente al auxilio a sus posesiones de ultramar. Y en 1811 Gran Bretaña propone mediar con los insurgentes americanos a cambio de franquicias inglesas a los mercados ultramarinos y de no enviar ayuda militar a los realistas americanos, lo cual resultó, por supuesto, inaceptable. ¿Cuántos fusiles británicos llegaron para la independencia de América? 704.104. ¿Cuántas piedras de chispa? Casi 36 millones de piedras de chispa. Munición, 4 toneladas, 4.508 toneladas de auxilio de munición. Balas de cañón, 10.254 toneladas. Pistolas, 100.637 y sables, 209.864. Bueno, esto es un poco lo que hicieron los soldados que tenían algunos altos oficiales británicos. Los años 1817 y 1819, con la independencia de la Nueva Granada, fueron determinantes para consolidar el proceso independentista en el sur del continente. Esos son algunos de los comandantes ingleses. Pero aquí vienen los banqueros. ¿Cómo llevaron todas esas armas? ¿Fueron financiadas por el gobierno? No. Fueron financiadas por los bancos y los acreedores privados. En 1823 se embargaron los bienes de la República de Colombia en suelo inglés y Gran Bretaña amenazó con la guerra a la República de Colombia si no le pagaban la deuda. Pero claro, finalmente Colombia amortizaba como podía la deuda porque era un país ya absolutamente arruinado. La casa de préstamos Harry Graham Powell le presta 2 millones de libras esterlinas al 6% de interés. Es decir, los países americanos pagaban el 100% de la deuda, mientras el 70% de esa deuda quedaba en manos de los agiotistas, en manos de los que compraban la deuda a menor precio y en manos de los intermediarios. El país, por ejemplo, en Colombia, de los 10 millones de pesos de la época, equivalentes a 10 millones, esos 2 millones eran equivalentes a 10 millones de pesos de la época, el país recibe 3.200.000 y 10 millones se desaparecen con los otros 4.600.000 pesos. En tanto se pagaba la totalidad de la deuda, es decir, la totalidad de los 10 millones prestados. Bueno, pues las finanzas para la guerra venían en franco deterioro en el bienio 1820-21. Había varios especuladores franceses que se hacían con el oro. Pero miren ustedes, los plazos y convenios de pago en Colombia. No voy a leer esto porque, en fin, finalmente no hubo guerra. Cada vez nos ponían la flota británica frente a Cartagena de Indias en distintos años si no amortizábamos. Y miren ustedes, la deuda colombiana acabó de pagarse en 1976, señores, 160 años después de su contratación inicial. Es decir, duramos 160 años pagando la deuda
debida a Inglaterra. Bolívar confiesa la ruina, la existencia de una deuda de 71 millones de dólares en papel para ser pagada por el gobierno. Cientos de individuos han especulado intensamente. Miren ustedes, se compraba la deuda por los agiotistas al 5%, al 25%, al 60% del 100% de lo que valía la deuda. Y me informan en forma creíble, pero claro, que difícilmente hay un empleado del Estado que conserve efectivo porque todo lo ha traficado en esta inmoral y antipatriótica especulación. El vicepresidente Santander nuestro, de la República de Colombia, tiene 2 millones de estos bonos que probablemente compró por $200.000, nos dice Bolívar. Es decir, Santander compró 2 millones, los 200 millones de dólares por 2 millones de estos bonos. Hay un error allí en matemático. El expolio de la América española. Los países reciben el 30% de la deuda contratada con Inglaterra. Los especuladores ingleses compran la deuda al 20% de su valor, pero los países tienen que pagar el 100%. Bueno, pues Colombia, como les dije ya, había contraído con Inglaterra esa deuda para financiar la independencia de Colombia y duró 160 años pagándola. ¿En cuánto se ha estimado el monto del saqueo al Perú? En la increíble suma de 2.000 billones de euros de hoy. Billones. En fin, borrón y cuenta nueva. Dice Bolívar, es difícil concebir el miserable estado de la opulenta capital del Perú. En mi sentir, en 15 meses se han extraído más de 10.250.000 pesos que había en caja. Se los llevó San Martín, pero hizo el beneficio de que las oficinas liquidasen cuenta para empezar la nueva con el moderno sistema, que es por allí por donde se fugó el resto de la deuda. Ninguna provincia española de la América tuvo que recurrir a empréstitos de alguna potencia europea. Nunca hubo ninguna emigración masiva de Hispanoamérica a Europa o a Norteamérica durante la administración española. Hacia 1870 el ingreso per cápita de México había caído al 25% de los Estados Unidos, desde los Estados Unidos. Esto añadido a que las altas tasas de interés, la inflación y la falta de recursos financieros habían llevado al país a una cesación de pagos de su deuda externa en 1823, es decir, ya consolidada un poco la independencia de México. ¿Y las consecuencias? Pues para una tesis doctoral habría que hacer el cálculo definitivo de estas cifras y su impacto económico y social en sus habitantes. La ruina general que sobrevino fue enorme en toda la América, pero sobre todo la fuga del capital humano. La fuga del capital humano fue la ruina, porque todo el mundo salió corriendo es decir, todos los empresarios y toda la gente que vivía de sus propias rentas salieron corriendo en busca de seguridad jurídica, porque lo que hubo fueron robos, mondos y lirondos. El 4 de marzo de 1824 dice Bolívar, también deseo que la justicia de los pueblos se establezca conforme en el tiempo de los españoles. Es decir, el mismo Bolívar reconoce que no hay justicia y que se destruyó absolutamente todo. Créame usted, nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones. Y últimamente he deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles. Esto lo dijo Simón Bolívar a 3 meses de su muerte en carta a Estanislao Vergara el 25 de septiembre de 1830, y está todo en el segundo volumen del Terror Bolivariano, que ya se publicó en España, pero que todavía no ha llegado a Colombia. Pues señores, la destrucción fue total, las pugnas por el poder arrasaron con toda América, los dictadores y la inseguridad jurídica que existe. Por ejemplo, nosotros hemos
modificado la Constitución colombiana 40 veces en 40 años de su existencia. La involución de la frontera geográfica, porque en Estados Unidos se expande el horizonte geográfico territorial de México, en cambio nosotros involucionamos hacia digamos, la reducción de la frontera geográfica, política y económica, porque nos convertimos en paisillos sin ninguna importancia en el mundo y en la época en que los bloques se están consolidando, el bloque anglosajón, el bloque chino, el bloque ruso, en fin, y nosotros estamos absolutamente separados unos de otros y, en fin, lo que podemos decir es por qué en Brasil no se fraccionó esa frontera, sino que por el contrario nosotros perdimos 1.000.000 de kilómetros cuadrados porque Brasil invadió nuestras posibilidades o nuestra presencia geográfica. Pues bien, tal vez porque, no sé, Lutero y solo la fe salvaba, en cambio en el catolicismo las obras como la que tenemos nosotros en mente no va a claudicar, ni la fe solamente salva, sino las acciones. Pues bien, pasamos de la predestinación, hombre, calvinista a la predestinación de los estados nacionales. Las obras se obvian y solo la fe queda, y la que todo lo justifica, porque siempre nos agarramos con grandes propósitos solamente a rezar y no a ejecutar, que es lo importante. Hemos perdido la identidad, señores. Hemos perdido la identidad porque los indígenas a quienes hemos instruido en el odio a España, algún día si nos ven blancos o tenemos alguna traza de blancos, van a decir que somos descendientes de los conquistadores que tanto daño y crímenes cometieron en América. Es decir, miren ustedes, Bolívar dice, y ya vamos a terminar, americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer. Y yo digo, llegará el momento en que nos echen de las tierras americanas por ser los hijos de los opresores. Es el boomerang que se devuelve sobre nuestra identidad hispánica. Estamos a punto de eso porque ya no se matan ni se expulsan blancos, sino que se tumban estatuas y se está empezando por ello. Miren ustedes, eso es lo de hoy, porque nunca, cuando la presencia española estaba en América, se vieron colas de gente tratando de emigrar a los Estados Unidos en busca de trabajo, porque ciertamente éramos mucho más desarrollados que los Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían. ¿A quién le convenía este desastre? Pues yo creo que es evidente que a las potencias europeas, particularmente a Inglaterra y ahora inclusive a los Estados Unidos, mantenernos separados, porque unidos con 600 millones de habitantes, creo que será un peso excesivamente grande y poderoso en cualquier parlamento representativo que tengamos y eso no le conviene a las grandes potencias europeas o mundiales. Ciertamente no le conviene a los Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a Francia, un poder de 600 millones de habitantes. Señores, con esto termino mi conferencia y muchas gracias por haberme escuchado.